¿Cómo se escucha? ¿Me ven bien? Sí, Fran, se escucha bien y se ve bien. Oye, genial. Hola, buen día. Hola, buen día. Arrancamos entonces con la clase hoy. A ver, vamos a compartir. Bueno, ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí, se ve Sí. plan. Genial. Bueno, hoy tenemos que ver indexación, ¿sí? A diferencia de clases anteriores, esta vez prefiero arrancar directo con la guía y después si nos queda tiempo vemos alguna consulta que puedan tener sobre un tema anterior, porque como al final el lunes van a tener la clase de consulta con Lucho, y de última las dudas las pueden hacer ahí, pero no quiero dejar sin ver este tema, ¿sí? Así que arrancamos rápidamente con el primer ejercicio de indexación de la guía, ¿sí? Que lo voy a dar por el tema de las fórmulas más que nada, ¿sí? Porque ayer me habló uno de ustedes diciéndome, ¿no? Que había un problema con esta guía porque no sabía bien cómo usar las fórmulas. No sé cómo va la clase de indexación, Luciano, la verdad es que nunca la vi. Eh, Porque de hecho cuando fui alumno de esa clase fue la única que falta en el cuatrimestre, así que nunca realmente vi una clase de Luciano de indexación. Eh, entonces, la cuestión es la siguiente. El primer ejercicio eh, nos dice lo siguiente. Dice que en enero del 95 se demandan 250 artículos, ¿sí? A 55 pesos cada uno. Mientras que el mismo mes del año siguiente se demandan 230 a un precio de 60, ¿sí? Y nos piden determinar eh, varias cosas. Voy a anotar acá los datos, ¿sí? Y voy a decir que el 1 de enero del 95 piden 250 artículos a 55 cada uno, mientras que el año que sigue nos piden 230 a 60, ¿sí? Bueno, estos son los datos que nos dan. Perdón, Fran, una consulta. Sí, Ahí estás poniendo 1 de enero del 95 y del 96. Acá en el trabajo, en la guía dice enero directamente. perdón. ¿Cambian algo? Sí, si dice enero, yo no sé por qué leí 1 de enero, porque es temprano. Pero en realidad sería 31 entonces en vez de primero. ¿Sí? Ahora después vamos a ver bien eso cuando vayamos a la siguiente parte de la guía. Esta parte, la guía de indexación tiene, digamos, dos partes, si se quiere. Una que va al ejercicio 4 inclusive, y el 5 en adelante arranca como la otra parte, ¿sí? Ahora vamos a ver bien eso. Bueno, entonces, acá bueno, sería 31, ¿sí? Em, entonces, acá el problema es el siguiente. A ustedes, Luciano, les dio la fórmula para hacer estos ítems que dice acá la guía. Arranco por ahí, No, por ahí. Está bien, está bien. Y pregunta también, porque no sé, mi versión de la guía, pero que ya está media vieja, solo tiene hasta el punto H. Ustedes tienen hasta ahí, porque en realidad hay un punto I que no sé por qué en mi versión no aparece. ¿Dónde sí, hasta el tienen? H tenemos. Hasta el H.
Bueno, agreguen si quieren ahí abajo, porque si se fijan las respuestas, hay una respuesta que de más, digamos, hay un punto ahí que no sé por qué no aparece, que es obtener el índice simple de valor, ¿sí? Así que anótense eso, sí que hay un punto ahí que pide el índice simple de valor. Ahora no vamos a ir. Entonces, bueno, hago solo de estos primeros 4 ejercicios que yo digo que esta idea que son como en la primera mitad, solo voy a hacer el primero. ¿Por qué? Porque la realidad es que como verán, Luciana no les dio la fórmula y nunca vi que lo haya tomado en algún examen, ¿sí? En realidad lo más importante es la segunda mitad, pero no lo quiero dejar sin ver por si justo este año le pinta tomarlo. Pero bueno, hasta ahora creo que nunca lo tomó. Al menos no que yo me haya enterado. Em, em, pero es bastante sencillo, fíjense. El punto A, ¿sí? Nos pide determinar la variación absoluta en cantidad, ¿sí? Ustedes, si lo piensan por un segundo, ¿qué es la variación absoluta? Es cuánto cambió un importe respecto a otro, ¿sí? Acá estamos hablando de cantidad. Entonces, si yo tenía 250 unidades el primer año y tengo 230 el segundo, la variación absoluta, ¿sí? Es nada más que hacer la diferencia entre ambas cantidades. Es decir, la variación, digamos, la variación absoluta de cantidad, ¿sí? Vamos a ponerla así, que sería igual a ser QA menos QB. Esto en realidad sería el módulo, ¿sí? Porque siempre cuando es variación absoluta se pone con signo positivo. Entonces, ¿cuánto va? O sea que tranquilamente podría ser QB menos QA, es lo mismo. Entonces, ¿cuánto varió la cantidad de un año a otro? En 20, ¿sí? Porque pasamos 250, teníamos, nos habían pedido el primer año, en el segundo año nos piden 230. ¿Cuánto varió? 20, ¿sí? Lo mismo ocurre para la variación absoluta de precio, ¿sí? Si a mí me dicen cuánto varió el precio, lo mismo, ¿sí? Hago el precio que tenían menos el precio que tenían. Y esto me da que el precio varió en 5 pesos, ¿sí? Fíjense que el primer año me lo pidieron a 55, este segundo año está a 60, ¿sí? Estos dos variaciones absolutas, ¿se entendió? No es nada muy complicado. Sí, sí, se entendió. Perfecto. Vamos al C. El punto C nos pide determinar la variación relativa en la cantidad, ¿sí? Bien. Ahora, la variación relativa, ¿sí? Es, digamos, en otras palabras, ¿sí? Cuando alguien me dice variación absoluta, siempre es lo que varió de un punto a otro, como vimos recién, o sea, cuántas unidades más o menos vendí. ¿Cuál fue la diferencia de precio entre un momento y el otro? ¿Sí? Esa es la variación absoluta. Ahora la variación relativa es esa variación, ¿no? Que se produce expresada en porcentaje. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, me varió 5 pesos, ¿sí? Pero no es lo mismo que varíe 5 pesos, algo que antes valía un peso y ahora vale 6, a algo que antes valía 10.000 pesos y ahora vale 10.005, ¿sí? O sea, la variación, ahí tenemos que ver la relatividad, o sea, ¿es realmente una variación significativa o no? Entonces, en este caso, la variación relativa se haría haciendo 1, ¿sí? Menos eh, la cantidad de B dividido la cantidad que hay en A, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Yo tenía 250 antes, ¿no? En el 95. Entonces digo, bueno, la variación relativa es qué representarían esa diferencia entre
respecto a estos 250 que yo ya tenía. Entonces hago 230 dividido 250, ¿sí? Que eso, si no me equivoco, les da 0,92, ¿sí? Y, bueno, como yo tengo que poner medio como si fuera una tasa de interés, por ejemplo, que va a 0, es 1 menos eso, ¿sí? Entonces, les queda 1 menos 230 y 250, y esto les tiene que dar 0,08, ¿sí? Y para el precio va a suceder exactamente lo mismo, pero en vez de usar la Q, usamos el precio, ¿sí? La variación relativa al precio va a ser el precio de B, perdón, 1 menos el precio de B dividido el precio de A, ¿sí? Y esto, ¿cuánto les daba? 0,083. No, tiene que darles 0,09. 0,091. Está bien, ¿sí? Una- Sí, el C en la guía daba negativo. O perdón, sea, sí. puesto el 1 Sí. a la U. Porque fíjense que yo les dije que era 0,92 esta división, entonces cuando hago 1 menos 0,92 me da menos 0,8. No, perdón, esto se salta al revés. Qué boludo. Por eso. Esto es así. El 1 va después. Pues si no, sí, está bien, les va a dar diferente. Entonces yo acá tengo 0,92, ¿sí? Le resto 1 y me da el menos 0,08, ¿sí? Perdón, me equivoqué yo cuando escribí la fórmula. Entonces, ahora sí, fíjense que antes por ahí no me acuerdo que me había pasado mal el resultado del D, quizás es porque usé la fórmula que yo escribí mal. Pero bueno, ¿se entendió la variación relativa? Como ven, no son fórmulas para nada complicadas. Es bastante simple todo esto. Después dice la variación porcentual en cantidad y precio, ¿sí? La variación, vamos a poner así, porcentual en cantidad, ¿sí? Esto no es nada más que al resultado que me dio en la variación relativa, lo multiplico por 100 para que me quede expresado como porcentaje. O sea, en el caso de variación de cantidad, o sea, sería la variación relativa de Q por 100, nada más. O sea que esto, por ejemplo, me daría menos 8%, y el F, que es la variación porcentual del precio, lo mismo, es la variación relativa del precio multiplicado por 100. O sea que esto me da 9%. ¿Sí? Esto o sea, no tiene ninguna dificultad, es como hacen con las tasas de interés, la pueden expresar como 0,09 o decir 9%, no sé, anual, mensual, lo que sea. Es lo mismo, ¿sí? Así que esto supongo que se entendió, ¿no? Si algo no se entiende, frénenme. Yo igual voy medio rápido porque como esto no lo suele tomar, es bastante sencillo, pero bueno, para ustedes no entienden algo y me preguntan, ¿eh? Tengo una duda. ¿Se puede Sí, trabajar con regla de tres simple? ¿para qué? ¿En qué tema, digamos? En ambos. O sea, en las variaciones relativas, Para perdón. despejar porcentajes, por ejemplo. Sí, o sea, O sea, por ejemplo, si 250 es 1, 20 sería sí, sí. X. Sí, es que, a ver, como te digo, esta es la fórmula que va a dar, pero tranquilamente puedes hacer una regla de 3 y decir, pero el tema es que se haya lo mismo. Por ejemplo, si vos tomás la variación relativa del precio, vos decís, si 55 era 1, 60, ¿cuánto es? 5, Y te va a dar, claro. o sí, o puedes directamente 5 y decir, vas a ver que 5 te da 0,9,
Sí, también es válido, o sea, puedes hacer eso, puedes decir eso, 55 es 1, 5 es X, y lo dejas así. Yo porque, o sea, les tengo que poner, digamos, una especie de fórmula con la que puedan calcularla, no voy a poner, o sea, se puede hacer con regla de 3, pero digamos, se lo tengo que poner así por una cuestión de practicidad, digamos, de que todos puedan ver que puedo usar una formulita también para llegar, ¿sí? Ok, gracias. No. Si hay alguna otra duda, frénenme. Em, el G nos pide el índice simple de cantidad, ¿sí? Bueno, el índice simple de cantidad no es nada más que hacer la cantidad de B dividido la cantidad de A, ¿sí? Y a esto lo multiplicamos por 100. Ya funciona. Que por ejemplo, ¿no? En este caso nos termina dando, ya les digo, 92, ¿sí? Es, digamos, eh, o sea, este es, digamos, parecido al otro, pero no es igual, fíjense. Acá yo hacía la cantidad de, dividido la cantidad y le restaba 1, bueno, acá es cantidad de, dividido cantidad, lo multiplico por 100, ¿sí? Parecido, pero no es igual. FGH, bien, índice simple del precio. Bueno, lo mismo. Precio de B dividido precio de A multiplicado por 100. ¿Sí? Y esto le da, según la guía. Yo no te pongo el resultado de la guía, no hice las cuentas, pero asumo que todas dan bien, ¿eh? Porque este ya un cuatrimestre lo hice y no tengo recuerdo que alguien me haya dicho que de más. 109,1 dice la guía. ¿Sí? Que en realidad fíjense que son, o sea, cuando yo hacía acá esta división me daba 92, 0,92 y después me restaba el 1 me queda el 0,8 y acá me da, la división esta me da 1,09 y después le restaba 1 me queda 0,9, ¿sí? Entonces fíjense que estos números tienen cierta relación con estos, ¿sí? Bueno, estos son los índices simples, ¿sí? Y nos falta el I, que es el que sale borrado, que es el índice simple de valor, ¿sí? Antes de hacer este índice, que es el que es un poquito más diferente al resto, díganme si hasta acá hay alguna duda o no. Tengo una pregunta. Ah. ¿El índice simple de precio tiene algo que ver con el IPC o nada que ver? Y tienes, o sea, el índice simple de precio y el IPC tienen que ver porque, o sea, es básicamente cuando calculas un índice siempre se calcula así, ¿me seguís? O sea, cuando hacen el IPC hacen esto mismo, pero bueno, supongo yo que con distintos productos y bueno. eh, ¿Vos me lo decís por el ajuste por inflación? O- No, por si tenía algo que ver con la forma de calcularlo, digamos. Pero Sí, sí. a ver, la fórmula para calcular un índice, sea lo que sea, siempre va a ser esta. Eh, el tema es que el IPC, eh, supongo yo que agarra varios bienes y, o sea, esto es para un producto individual, ¿me seguís? O sea, no sé, acá por ejemplo yo vendí, no sé, 250 alfajores, ponele a 55 y al año siguiente 250, 230 a 60. Y, y bueno, en base a eso puedo hacer o el índice simple de cantidad o el índice simple de precio. Entonces vos después puedes hacer después una especie de media y decir, bueno, tenemos el índice de precio de los alfajores,
fue 109, el de las galletitas 107, no sé, y así va sumando varias cosas y puedes hacer algo más como de varios productos, sacas una especie de promedio y tenés el índice de precio. Pero sí, va por ahí, digamos. Buenísimo, gracias. Bueno, y bueno, y si se entendió todo y no hay ninguna duda, paso al de valor, que es el único un poco más diferente. ¿Sí? Voy a meter un espacio acá y hacerlo así. Esto es lo que tiene, que se hace así. ¿Sí? El índice precio-valor lo que tiene es ya teniendo en cuenta los dos factores, precio y cantidad. ¿Sí? Entonces, el índice simple valor se calcula haciendo la cantidad de B por el precio de B, ¿sí? Dividido la cantidad de A por el precio de A. Yo lo voy a dejar más o menos por acá un poquito abajo. Y, ¿sí? Sería esta la fórmula. Es porque así yo estoy viendo, cuando veo la cantidad multiplicada por el precio, yo puedo ver, digamos, digamos, las ventas totales que tuve, si quiere, o sea, porque no sé si vendí, en el caso del B, por ejemplo, 130 alfajores a 60, yo lo comparo con, digamos, lo que gané de plata al vender 250 a 55, ¿sí? Entonces ahí ya no comparo ni precio ni cantidad, sino que comparo, digamos, el total, que sería como el valor, ¿sí? Y esto les tiene que dar, perdón, y esto va multiplicado por 100, siempre me olvido de eso, todos los cuatrientres pasan. Acá esto va multiplicado por 100. ¿Sí? Ahora sí. Esto les tiene que dar, en teoría, 103%. 100,36%. Sí, 100,36, que la guía lo redondea en 100,4, ¿sí? Es lo mismo, 100,36 o 100,4 si lo redondean. ¿Sí? Así que bueno, esto es todo lo que tiene que ver con estos índices. Ya después el ejercicio 2, 3 y 4 le pide estos mismos índices para distintos enunciados, digamos. O sea, todo lo que vieron acá es lo mismo que le van a pedir en el ejercicio 2, 3 y 4, ¿sí? Por ahí no le piden todos, por ahí le piden un par nada más. Pero, digamos, no hay nada más que esto. Como ahora no es nada muy complejo, es bastante simple. Y bueno, si quieren háganlo, esos son 3 ejercicios de la guía, ¿sí? No creo que se les complique mucho. Y como les digo, como Luciano no lo suele tomar, yo prefiero no perder más tiempo en esto y avanzar a ya la segunda parte de la guía, que es lo que tiene que ver con inflación. Pero obviamente, si queda alguna duda de esto que vimos ahora, háganla porque, si no, bueno, es el momento, ¿no? Fran, una consulta sobre los últimos tres de los índices simples. O sea, ¿cómo interpreto el resultado? ¿Qué sería? ¿Como para qué sirve el índice simple? El índice simple. Fíjate que es como si fuera una especie de porcentaje, si querés, respecto al anterior. O sea, 92, ¿qué sería? Sería el 92% de 250, ¿sí? Si el 92% de 250 es 230. El 109% de 55 es 60, ¿sí? No tiene nada más que ver con eso. O sea, que vos acá cuando tenés 100,36 decís, bueno, aumenté muy levemente el total de lo que vendí, porque o sea, esto significa que este resultado 50 por 55 es levemente menor a el resultado de hacer 230 por 60, ¿sí?
No hay nada más que eso. No. Y digamos, a fines, a ver, no te mates tampoco de quizás interpretar qué es el índice, sino más que nada en usarlo, porque por ahí la realidad es que esta parte de acá, o sea, esto de acá no lo suele tomar Luciano, y cuando veamos ahora cuando haga la segunda parte, yo la verdad es que para hacerlo más para hacérselo más simple a ustedes y que no hagan lío, lo suelo interpretar directamente como si fuera el precio del producto, los índices. Ya sé que no es el precio, pero lo suelo hacer así porque es más fácil de visualizar quizás para varios que no están en el día a día con esto. Y por ahí no están, por ahí vienen medio atrasados y no tienen tiempo de ponerse a ver bien todo en detalle y les doy camino simple, digamos, para hacerlo más fácil. Pero sería más o menos eso, bueno, no es nada muy complicado. Ah, genial, bárbaro, gracias. Bueno, bueno, si no hay más dudas, pasamos ya a los ejercicios que siguen, ¿sí? Eh, bueno, eh, voy a borrar esto, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, eh, acá lo que tenemos es lo siguiente. Acá es cuando empezamos a ver la parte de inflación, ¿sí? Fíjense que ustedes en la hoja de fórmula, ¿sí? Tienen, eh, tienen la primera tabla que es la de progresiones, la segunda que dice régimen de capitalización y actualización, que es interés y descuento, y abajo tienen tasas, y dentro de tasas tienen la primera que dice en régimen simple, otra que dice en régimen compuesto, y después en la tercera que dice para periodos de inflación, que dice que 1 más I aparente es igual a 1 más la tasa más I, que sería la inflación, por 1 más la I real, ¿sí? Esa fórmula de ahí es la fórmula que vamos a usar, digamos, más que nada para lo que resta de la guía y la que Luciano más suele darle bola en los exámenes, ¿sí? Cuando toma este tema. Ahora, yo podría ponerme a hacer los ejercicios de la guía, ¿sí? Pero la realidad es la siguiente. Eh, los ejercicios de la guía ustedes los tienen, lo pueden hacer en su casa y si no les sale, tienen la clase el lunes para preguntarle a Lucho las dudas que tengan. Yo lo que dudo mucho es que Lucho les vaya a dar exámenes de sus parciales anteriores en esa clase. Entonces, si quieren y les parece bien, arranco haciendo algún ejercicio, algún examen del que haya tomado indexación, ¿sí? Para que vean cómo lo toma. Y última, después hacemos alguno de la guía que sea un poco más diferente a eso que tomó para, digamos, que vean también qué otras variantes hay, ¿sí? Así que bueno, están diciendo que sí, así que vamos a ver. Bueno, a ver. Acá ya este primer examen tiene indexación, ¿sí? Bueno, este ejercicio, si no me equivoco. Ah, no, no es el que se bueno, este es un ejercicio por ahí de los más parecidos que van a poder encontrar a la guía, ¿sí? Voy a fijarme si lo tengo en la compu, pero la verdad es que no sé si lo tengo. A ver, esto es. 2019. A ver, creo que sí.
Ahora voy a hacer esto un segundito. Captura pantalla. Y lo pegamos acá. Fíjense. Ahí va. Se los voy a poner. Bueno, este es el enunciado del ejercicio del examen, ¿sí? Ejercicios así quizás puedan encontrar en la guía, ¿sí? No es nada muy diferente. Está bien. Bueno, a ver, voy a poner el costadito del chat. Entonces, este es un examen como los que suele tomar en la guía. Fíjense que acá tienen los IPC que me decían, ¿sí? Entonces, yo lo que les suelo decir a la hora de resolver estos ejercicios es lo siguiente. Es, si quieren, si lo ven más fácil, ¿sí? Porque por ahí el que yo en mi caso, en el laburo vivo ajustando por inflación, entonces esto ya lo tengo aceitadísimo, digamos lo que es el IPC y eso, por ahí hay gente que lo está viendo por primera vez en su vida, entonces, si alguien nunca lo vio y no sabe de lo que se trata, hagan de cuenta que esto, no sé, agarran un producto y dicen, no sé, al 31 de abril este producto valía 215 pesos, al 31 de mayo, perdón, 30 de abril, al 31 de mayo valía 216, al 30 de junio 217, 31 de julio 219, ¿sí? Ahí hagan eso, los que no entienden bien cómo funciona. Hagan eso y por ahí lo terminan entendiendo mejor. Ahora, antes de arrancar el ejercicio, fíjense lo que yo venía diciendo. Que este es el precio al 30 de abril, este al 31 de mayo, ¿sí? Tengan en cuenta que estos índices son, digamos, a fin de mes, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio dice que el 1 de mayo, Camila decide abrir un plazo fijo con vencimiento el 1 de septiembre. Y dice, Camila pretende que la operación de su conjunto rinda un 0,8% efectivo mensual real, ¿sí? ¿Cuál debería ser la tasa nominal anual de interés para operaciones a 30 días mínima que debe aceptar del banco? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo que hacer, Camila pone el plazo fijo el 1 de mayo, ¿sí? Lo voy a ir anotando, ¿sí? El plazo fijo es del 1 de mayo al, ¿qué decía? Al 1 de septiembre, ¿sí? Ay, sí. Ahora, yo obviamente para poder calcular la inflación en estos años, ¿sí? Y poder después hacer la fórmula, ¿no? Porque, pues fíjense, esto tengan en cuenta que acá me dan como dato la tasa real, perdón, sí, en realidad me dicen que quiero que rinda un 0,8% efectivo mensual real, o sea que la real digamos que me la dan porque es a lo que yo quiero llegar. Y me estaría faltando la inflación y me estaría faltando la de aparente, ¿sí? Que es lo que me pide igual el ejercicio. La inflación nunca se las van a dar y siempre generalmente van a pedir que lo calculen usando estos índices. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿cuál fue la inflación en este periodo? ¿Sí? Entonces, ¿qué índices tienen que agarrar ustedes? ¿Sí? Ahora alguien que me lo diga. No se los quiero decir yo. ¿Alguno que me... Agosto, abril. ¿Cómo, perdón? El de agosto sobre el de abril. Exactamente, ¿sí? El de agosto sobre el de abril, ¿sí? ¿Por qué el de agosto sobre el de abril? Porque esto es del 1 al 1, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen el 1 de mayo, como estos índices están calculados a fin de mes, el 1 de mayo, el alfajor, o bueno, el alfajor me va en el ejercicio anterior,
el producto que estemos analizando, ¿sí? Si el 30 de abril valía 215, seguramente el 1 de mayo siga valiendo más o menos lo mismo. Entonces, no me van a usar el de mayo porque es el error muy común que tiene, más que nada quizás cuando encima por ahí les dicen porque acá es del 1 al 1, entonces es más fácil darse cuenta quizás, pero ese por ahí es el 1 de mayo, imagínense que sea hasta el 30 de septiembre. Si dicen el 30 de septiembre, ahí ya agarran el de septiembre, que está bien, porque si es 30 de septiembre, agarran el de septiembre, pero después agarran el de mayo, no sé por qué, o sea, hacen como esa confusión, no le dan importancia tanto al día, y acá está la clave, pues ya si agarramos el índice, después de este ejercicio arrastran el error, ¿sí? Entonces, es muy importante porque yo o sea, lo remarco porque la mayoría de estos ejercicios no suele estar mal el desarrollo, sino que lo que suele estar mal es los índices que agarraron acá para armar la tasa de inflación. Entonces, tengan cuidado, acuérdense de eso, acuérdense que el índice está dado a fin de mes, ¿sí? Eso es lo que más importa de un índice, que sepan que es a fin de mes, para no meter la pata con eso, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que, no sé cómo carajo se hace un pie en la computadora. Bueno, voy a poner, Fran, sí, tengo una duda respecto a eso, cómo tomar los índices. El primer ejercicio decía la inflación acumulada hasta abril. No contaba abril en la respuesta. ¿en qué O sea, ejercicio? en el 7. Eh, sí, ahí quizás es más, acá lo estoy leyendo, eh, ahí quizás no es muy claro el enunciado, ¿sí? Porque no dice, dice que la inflación acumulada hasta abril alcanza el 6%, y en realidad hasta abril podría ser, digamos, hasta, digamos, que vos estás el 1 de abril y estás diciendo, bueno, la inflación hasta hoy fue de tanto, o podrías estar el 30 de abril diciendo eso mismo. Y ahí te cambia porque si estás el 30 de abril, en realidad yo creo que si no lo toma debe ser porque si tomara abril, diría quizás que la inflación acumulada hasta abril inclusive es del 6%. Igual Ah, que le tranquila bueno, que se me no pasó creo a que ver. no creo que el enunciado venga así, va a estar bien simple para que no se equivoquen. Seguramente les dé esto así, o sea, fíjate esto del examen. Ves que esto no le puedes pifiar porque te dice la fecha exacta y te da los índices acá. O sea, si le pifias es porque te equivocaste, no porque no se aclara el enunciado. Al menos eso creo yo. Listo, gracias. No, de nada. Se está por cortar, así que porque menos un minuto. Vuelven a unirse con el mismo link. ¿Sí? Eh, ahí corto la llamada. Bien. Creo que no sé cuántos éramos, pero creo que era más o menos esta cantidad, así que sigo. Eh, entonces, bueno, como le decía, estos índices tengan en cuenta que vienen dados a fin de mes, ¿sí? Y bueno, el dato que me dan en el ejercicio es que yo quiero que bueno, entonces, a ver, me dijeron bien, ¿sí? Voy a escribirlo con lápiz porque no sé, ¿sí? Va a ser así. Entonces, la tasa de inflación, ¿sí? Como habían dicho, la voy a calcular haciendo el índice de agosto, ¿sí? Como bien me dijeron, porque esto es el 1 de septiembre, entonces, como esto está a fin de mes, acabo de tomar el de agosto, ¿sí? Que es 220,30. No entendí por qué primero tengo que calcular la tasa de inflación.
Bueno, ahí, déjame que termine de anotar y ahí te escribo. Y acá habíamos dicho que tomábamos entonces el de abril, ¿sí? Porque era el 1 de mayo. Bien. Una preguntita antes de pasar a responder lo que me preguntó recién, creo que decía. ¿Acá qué pongo? ¿Esta qué tasa es? El resultado de esta cuenta. Perdón. 2,085 puede ser, por Perdón. ciento. Acá me faltó esto importante, -1. Ah, menos 1% después, ¿no? Si lo querés expresar como porcentaje, sí, si no, lo estás. Cualquiera de los dos, decime, es lo mismo. A mí como porcentaje me dio 2,085%. Está perfecto, ¿sí? Entonces, esto me da 2,85%, ¿sí? Pero acá la pregunta que no quiero dejar pasar es. 0,85. Tenés razón. 2,085. Le daré un 0 ahí. Bueno. Entonces, ¿esta tasa qué va a ser? ¿Mensual, anual? Cuatrimestral. Correcto, ¿sí? Tengan en cuenta eso según qué índices agarran, porque obviamente tengo que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Que quizás no aclaré todavía porque no lo habíamos arrancado a ver. Vieron que yo le dije que íbamos a usar dentro de la hoja de fórmula, la cual ahora perdí, íbamos a usar la fórmula de que usaba la tasa real, la tasa aparente, acá está, la tasa real, la tasa aparente y la tasa de inflación, ¿sí? La fórmula esa la ven todos, ¿no? Yo pues estoy hablando y no la están viendo. La fórmula esta, ¿sí? Que hace tasa 1 más la tasa aparente, si va a la inflación por la real, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que para yo poder usar esta fórmula, tanto la tasa aparente como la tasa de inflación como la tasa real tienen que estar todas al mismo periodo de tiempo, ¿sí? Yo esta forma, porque ese error lo he llegado a ver también en exámenes. Yo no puedo acá poner una tasa aparente anual, una tasa de inflación mensual y una tasa real semestral, ¿sí? O sea, tiene que ir todo en la misma periodicidad. Entonces, es importante cuando sacan esta tasa que se anoten acá que esto es una tasa cuatrimestral, ¿sí? Porque después, si no se la anotan, van a agarrar y van a hacer esta tasa directamente, la van a usar para sacar, con este dato para sacar la aparente. Y estaría mal, porque no puedes, porque acá esta es una tasa efectiva mensual. Esto no es mensual, es cuatrimestral. Entonces yo para poder usar estas dos en esa fórmula tengo que o pasar esta mensual o pasar esta cuatrimestral, ¿sí? Y bueno, ya aclarado esto, paso a responder lo que me había preguntado Delfina. A ver, la realidad es que la razón por la que yo estoy queriendo sacar esta tasa, ¿sí? Es por eso. Fíjate que a mí lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Es cuál es la tasa nominal anual de interés por operaciones a 30 días mínimas que acepta el banco. Teniendo en cuenta qué cosas, ¿sí? Que yo quiero que la tasa que rinda un 0,8% efectivo mensual, ¿sí? Y que tuve estos índices de precio para calcular la inflación, ¿sí? Tener en cuenta que esta segunda parte de la indexación, que es a su vez quizás la que más toma Luciano, que tiene su justificación en base a que es lo más quizás importante en la vida cotidiana más acá en Argentina, y es que vos vas al banco y el banco te va a decir, no sé, por ejemplo, vas a hacer un plazo fijo, ¿no? Es algo que tranquilamente pueden hacer. Hacemos un plazo fijo. El banco te dice, bueno, la tasa de interés que pactamos para ese plazo fijo es, no sé, 35% anual, ¿no? Joya. Ahora, ¿qué pasa? Ese mes yo tuve una inflación del 30%, ese año tuve una inflación del 30%, supongamos, ¿no? Entonces, ¿yo gané realmente un 35% de lo que invertí? En realidad no, porque una parte se la come la inflación, ¿sí? Y esta parte, y este cálculo que hacemos acá es para ver cuánto ganamos realmente, ¿sí?
este 0,8% que me hice acá sería lo que yo gané realmente, por eso, por eso es la tasa real, ¿sí? Respecto a, al comparar la tasa aparente, sí, que es la que me va a decir el banco, che, mira, lo hacemos un 35%, respecto a la tasa de inflación, ¿sí? Que la inflación anual, en este ejemplo que di, fue el 30%, y que se calcularía usando estos índices, ¿sí? Yo agarraría el índice de diciembre de un año, lo compararía con el de diciembre del otro, y digo, bueno, de este año al otro, pues yo puse el plazo fijo, por ejemplo, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, 1 de enero uso el índice de diciembre del año anterior, porque, acuérdense, es un nuevo fin de mes, ¿sí? Comparo diciembre contra diciembre, y digo, bueno, esta fue la inflación. Y entonces así, comparando esa inflación con la tasa que pacté, puedo llegar a lo que realmente gané. ¿Se entiende? Imagino que esa era la duda. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Genial. Entonces, bueno, ahora avancemos, ¿sí? Ahora, yo ya saqué esto. Lo otro que me decía el enunciado es que la tasa de interés real era iba a ser del 0,8%. Esto quiere decir 0,008, ¿sí? Y acuérdense que esta es mensual, ¿sí? Por eso la importancia de anotarse acá en el periodo que está la tasa, ¿sí? Pues si no, se puede llegar a confundir y hacen mal ahora la resolución del ejercicio. Ahora, eh, esperen un segundo. No está bien. Entonces, ahora yo puedo usar la fórmula esta, ¿sí? Vamos a anotarla acá y no, perdón, justamente estaba por hacer lo que dije no hay que hacer. No puedo usar la fórmula esa porque esta está en 120 y esta está en 30. Entonces, tengo que pasar una de las dos tasas. Vamos a pasar la de inflación a mensual porque al fin y al cabo, fíjense que el enunciado me dice cuál debería ser la tasa nominal anual de interés para operaciones a 30 días. Es decir, me están pidiendo una J, ¿sí? Anual con capitalización mensual. Con la capitalización mensual, me conviene trabajar en mensual para después no tener que pasar todo de vuelta a otro periodo, ¿sí? No sé. Vamos a hallar la tasa de inflación mensual, ¿sí? Acá no hay más que hacer equivalencia de tasas, ¿sí? Tengan en cuenta que la inflación funciona como si fuese una tasa de interés, entonces, obviamente siempre interés compuesto en este caso. Entonces, no es más que hacer una simple equivalencia de tasas, y entonces acá nos va a quedar 1 más la tasa de interés, que bueno, en este caso sería inflación, que es 2085, y esto, bueno, 30 sobre 120, ¿sí? Entonces, menos 1. Esto me está dando que entonces la tasa de inflación mensual es 0,00517,288, ¿sí? Bien. Esta es la tasa de inflación mensual. Entonces, ahora sí, yo voy a poder usar la otra fórmula, pero quiero ir chequeando. ¿Hasta acá se entiende? Porque como es, bueno, el primer ejercicio que estamos haciendo de estos, no quiero avanzar si no se viene entendiendo. Sí. Genial. Entonces, ahora sí uso la fórmula esta de la que venimos hablando. La fórmula decía que la tasa, sí, lo voy a escribir acá, entonces la fórmula les decía que
1 más la tasa de inflación, perdón, tasa de interés aparente es igual a 1 más la, bueno, vamos a poner así, tasa de inflación. La inflación lo pongo así porque no sé cómo será un pico en el teclado. Por 1 más la tasa real, ¿sí? Esta es la fórmula que tiene la hoja de fórmulas, igual, así que no debe dar mucha complicación, pues lo pueden ver ahí mismo. Entonces, bueno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, voy a decir con el lapicito. Esto quiere decir que la tasa, si yo, bueno, voy a pasar este 1 acá restando, ¿sí? Entonces me queda que la tasa de inflación, perdón, de interés aparente, ¿con qué periodicidad? Si estamos usando una tasa mensual en ambos casos, acá también va a ser de 30 días, como les digo, no se olviden de anotarlo. Fran, ¿te hago una pregunta? Sí. ¿Por qué pusiste un -1 ahí? Es este 1 que está acá que lo paso de ese lado restando. Ah, está bien. O sea, porque es que acá lo saqué del 1, en este renglón de abajo. Entonces acá me quedaría 1,000517, lo voy a dejar ahí, entonces si quieren pueden anotar todo el número, por 1,0008, ¿sí? Menos 1, que es, como les digo, este 1 acá que pasa restando. Y entonces acá, bueno, hago el despeje, ¿sí? Acá no es simple nada más que un despeje matemático, y me da que la tasa de interés aparente que tendría que pactar yo, efectivo mensual, es de, a ver cuánto hago, 0,013214. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, esta es la tasa efectiva mensual a la que tengo que pactar yo con el banco el plazo fijo, digamos, para que después tenga una ganancia real del 0,8%, ¿sí? Teniendo en cuenta el efecto de inflación. Entonces yo cuando voy al banco le digo, bueno, yo quiero pactar una tasa del 1,32% mensual, ¿sí? Pero, ojo, ¿sí? Ojo que el ejercicio no se acaba acá, porque bueno, va a subir. Fíjense que a mí me pide tasa nominal anual para operaciones a 30 días, ¿sí? Es decir, me está pidiendo una J, ¿sí? Entonces, yo tengo que, ahora esta tasa, pasarlo a una J. Si no, me quedo el ejercicio a la mitad. Sí, ya llegamos hasta acá, vamos a terminarlo. Entonces, me tengo que hacer la J esta y no hay nada más que hacer el 0,013214 por 360 sobre 30. ¿Sí? Y esto les tiene que dar 0,1585 712. Fran, para el día del examen, ¿cuántos decimales usamos durante todo el ejercicio? Yo eso se los dije, creo, en una de las primeras clases. Yo lo que recomiendo es lo siguiente.
cuando para el desarrollo del ejercicio dejen la mayor cantidad de decimales que puedan y solamente redondeen el resultado final si quieren. Eso es lo que yo recomiendo porque al fin y al cabo creo que Luciano cuando lo resuelve para después, o sea, obviamente para poder corregir tenemos que resolver primero el examen nosotros porque no puedo corregir algo que no sé cuánto tiene que dar, ¿no? Entonces, nosotros con Luciano creo que cuando lo hace el examen para después corregirlo lo hace en Excel, si no me equivoco. O sea que no va a redondear nada. O sea que cuanto menos redondeen ustedes, mejor. Yo lo suelo hacer con la calculadora del celu y que me dé, no sé cuántos decimales me tira. Me voy a tirar más o menos 7, algo así, me imagino. O si yo no lo suelo redondear tampoco. Eh, entonces, yo, este ejercicio, si les, por ejemplo, si les varía un par de números, ¿sí? Puede ser porque yo, por ejemplo, acá que dijeron 2,085, yo en realidad puse 2,085,264, ¿sí? Ok, perfecto. Traten, o sea, en lo posible de no redondear, a menos que ya se les empiece a hacer algo muy enquilombado. Igual, digamos, si estás redondeando a 4 decimales, por ejemplo, mucho no te va a cambiar. El tema es que no redondeen a 2 decimales o a un decimal. Ahí sí te va a variar más y ya se empieza a perder un poco, o a empezar mucha diferencia entre lo que debía dar y lo que te dio, ¿sí? Este resultado final, Dale, sí, si quieren, lo pueden dejar en Consulta. 15,85%. ¿Qué? ¿Qué pasó? Arriba usaste el pi 120, ¿por qué usaste abril? Bueno, eso es justamente, es una excelente pregunta porque es justamente lo que yo quiero que entiendan, ¿sí? Y lo más importante, porque es donde suele venir la mayoría de veces el error, ¿sí? Así que, por favor, cuando termine de explicar, decime si quedó claro. Yo lo que les venía diciendo es esto. Cuando acá me dicen que el índice de abril, ¿sí? Es 215,8, esto, si bien no lo dice explícitamente, sería el 30 de abril, ¿sí? Así como esto sería el 31 de mayo, esto el 30 de junio, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjate vos que Camila abre el plazo fijo y lo abre el 1 de mayo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tomo yo el de abril? Porque si yo hiciera una línea de tiempo, ¿no? Acá está, supongámonos, 1 de abril, acá está el 1 de mayo, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, si este índice, como estaba el 30 de abril, estaba acá este índice, ¿sí? Supongámonos, es casi lo mismo, el mismo periodo que este, ¿sí? Acuerdan que yo creo que ya, mientras fuimos haciendo ejercicios en, en las clases pasadas, yo les iba diciendo que cuando en una línea de tiempo me dicen 30 o me dicen primero, yo lo tomo como si fuera lo mismo, ¿me seguís? Porque para mí, eh, si yo, por ejemplo, depositaba plata o extraía plata en una operación de interés, ¿sí? Si yo, por ejemplo, esto, supongámonos lo mismo, que esto es abril, y acá viene, y acá, bueno, esto es 30 de abril barra 1 de mayo, ¿sí? Vamos a poner así. Si ahí me decían una operación de interés, yo el 30 de abril saco plata, o el primero de mayo saco plata, o cambia la tasa de interés acá, yo el corte lo hacía acá como si fuera un mes, y hasta acá un mes, ¿sí? Y no me interesaba a mí si había sido el 30 o el primero, porque la realidad es que la variación en un día es mínima, entonces a fines de resolver el ejercicio lo tomamos como si es lo mismo. Entonces, cuando vos te dicen 1 de mayo, ¿sí? Teniendo en cuenta que los índices son el último día del mes, para vos 1 de mayo es lo mismo que decir 30 de abril, ¿me seguís? Entonces por eso tomás el de abril, porque si vos tomaras el 1 de mayo es como que
para un precio, o sea, cuando Camila hace el plazo fijo de los precios, supongamos, yo siempre he sido que no con un precio, se elige al principio, imagínate que algo que el 30 de abril, es decir, acá valía 215, acá vale 216, ¿sí? Entonces, vos estás, si Camila el plazo fijo acá, ¿sí? Es más factible que las cosas sigan valiendo 215 a que 216. Si no, si vos tomás el de mayo, es como que vos estás tomando la inflación desde acá, del 31 de mayo, ¿sí? En adelante. Y no estás teniendo en cuenta toda la inflación que hubo en este periodo. ¿Me seguís? Porque toda esta inflación que hay acá, del 1 de mayo al 31 de mayo, si vos tomás este índice de mayo, que es el 31, no lo tenés en cuenta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Quedó claro, claro. Tomás abril de la misma forma que tomás agosto. Sí, se te retrabó al final el audio y no se escuchó más nada, pero sí, es exactamente lo mismo que hago después con agosto y septiembre. ¿Sí? Al final como esto iba hasta el 1 de septiembre, yo no voy a tomar este índice porque si no estoy calculando, sumándole la inflación de septiembre y no quiero yo sumar la inflación de septiembre porque obviamente si esto es hasta el 1, todo lo que haya aumentado los precios o disminuido durante el mes de septiembre en realidad no me afectó a mí, porque yo el 1 ya lo saqué. Entonces es solo hasta agosto. Y esto, como es a fin de agosto, tomo este, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Qué fecha me tendría que dar el enunciado para no tener que tomar abril? Para no tomar abril, o 30 de abril o 1 de mayo. No te va a dar nunca, generalmente, nunca te va a dar un 15 de abril, por ejemplo, si esa es tu preocupación. Claro, pero si me da 1 de mayo estaríamos en este caso, tendría que tomarlo. Yo digo para no tener que tomar abril. Para no tomar abril y sería ya directamente el 31 de mayo. O bueno, adelante. Perfecto, gracias. No. Fran, consulta, si el ejercicio hubiera dicho 30 de septiembre, tengo que tomar septiembre. Sí. Entonces, el pi ya me cambiaría, ¿no? La cantidad de días o de meses. Claro, sí, si vos te dijera que esto era hasta el 30 de septiembre, vos acá en vez de poner 220, ponía 221, que es el índice de septiembre, y en vez de ser de 120 días, era de 150. 150. Genial, gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Pregunta Sí. para ver si entendí. Sí. Entonces, para estos ejercicios, la tasa que a nosotros nos va a interesar es siempre la aparente, digamos, porque tiene la inflación incluida, y la No, real sería como una especie de tasa ficticia. Claro, vos tenés la aparente, o sea, si vos lo querés visualizar en la vida real, digamos, la aparente es la que vos pactás con el banco, la inflación, Sí. bueno, me vuelta cara la inflación, y la real sería, digamos, la ganancia que vos tuviste teniendo en cuenta la inflación que hubo. Es decir, sí, es una tasa ficticia, vos no vas a ir al banco y el banco te decir, pactamos una tasa del 0,8% efectivo mensual real, ¿sí? No existe eso. Porque además tampoco sabés el día que lo pactás cuánto va a haber inflación en los meses que siguen. O sea, las tasas reales son, si querés, ficticias, ¿sí? O sea, es una vez que pasó el periodo, porque vos, o sea, como te digo, el día que pactas el plazo fijo no vas a saber cuánto va a aumentar los precios. Una vez que ya te parás sobre el final, puedes ver para atrás y decir, bueno, yo pacté una tasa de tanto, la inflación fue tanto, entonces lo que realmente gané fue esto. ¿Me seguís? Es decir, es eso lo que estás haciendo. Está bien, ahí te entendí. Oye. Sí, bueno, a ver, bajo un poco, que me pidan que baje un poco para ver el final de la resolución. Mientras tanto, buscando otro ejercicio de indexación. Sí, que este ejercicio que les voy a dar ahora es un Te hago una ejercicio. pregunta, Fran. Sí, obvio. Viste que, o sea, el ejercicio preguntaba cuál debería ser la tasa nominal anual. Yo eso sí o sí lo relaciono con la tasa aparente, digamos. No, sí, perdón, pero vos fíjate, sorry, no sé qué me había pedido que baje, pero subo igual 2 segunditos. Fíjate que dice cuál debería ser la tasa nominal anual de interés para que corrobore.
Esto, la tasa nominal de interés para operaciones a 30 días mínima que debe aceptar del banco, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Te está diciendo cuando vas al banco, o sea, si vos querés tener un cero, o sea, pone que vos podés ver el futuro y sabés que estos van a ser los índices de precios para los meses que siguen, ¿sí? Entonces, vos sabés que si querés tener un 0,8% mensual, ¿no? de ganancia real, ¿qué tasa tenés que pactar vos con el banco? Entonces, esta tasa que vos pactás con el banco es justamente la tasa aparente, ¿sí? ¿Por qué es aparente? Porque el banco te dirá, bueno, pactemos una tasa del 1,3% mensual, por ejemplo. Pero en realidad no vas a tener una ganancia del 1,3% mensual, porque también hay inflación en el medio. Entonces, la realidad es que a vos te dijo 1,3, pero eso es aparente, porque ahora si le pones encima digamos, se me fue la palabra, el efecto de la inflación, ¿sí? En realidad ya deja de ser un 1,3% que gano cada mes, sino que es menos, ¿sí? O sea que esto es lo que pacto con el banco, el aparente. Ok, perfecto. Perfecto. Bien, Gracias. ¿alguna otra duda? Si no, paso a hacer otro, que es un ejercicio de indexación mezclado con interés, que últimamente Luciano lo viene tomando bastante, sé que le agarró el gusto, así que si lo podemos hacer mejor para ustedes, porque como les digo, lo suele tomar seguido, ¿sí? Pero obviamente si hay alguna duda, la vemos antes de seguir. Mientras voy buscando en qué examen estaba ese ejercicio, por eso. Ahora sí, estoy viendo acá las consignas. Yo les dejo acá mientras el ejercicio abajo de todo, porque no me acuerdo, no sé qué me pidió en el chat, la parte final de la resolución, mientras voy buscando el ejercicio este que les digo. Acá está. Bueno, que justo cortó la mitad. ¿Esto qué es? Mm, mm. Ese ejercicio del 7, que no me acuerdo quién me preguntó antes, ¿sí? Ese ejercicio 7, una vez tomó en un examen uno muy similar, ¿sí? Solo que en vez de, en vez de decir que la inflación acumulada hasta abril alcanza el 6%, digamos, le dio los índices de precio de diciembre a mayo y les puso, bueno, si la pauta inflacionaria para el año es del 22% anual, ¿cuál tiene que ser la inflación promedio mensual, por ejemplo, para lo que resta del año? ¿Sí? Ese ejercicio lo ha tomado, entonces eh, el 7 debían de hacerlo, los que no lo hicieron. Eh, y después también les ha pedido por sobre ese mismo ejercicio, después que entonces digan algo similar a lo que hicimos recién, decir, bueno, si yo hago en ese contexto, si hago una operación que inicia el 1 de enero y cierra, no sé, por ejemplo, el 30 de abril, ¿qué tasa tengo que pactar para que resulte en tanto real, ¿sí? O sea que el ejercicio recién estudienlo, pues por ahí no lo toma así con ese enunciado textual, pero puede tomar algo parecido, y hagan el 7 de la guía. A ver, vamos a ponerle el...
acá, bueno, esto ya lo borramos. Vamos a pegar esto. Entonces, el ejercicio T4, que desgraciadamente justo viene en el cambio de hoja. ¿Sí? Ahora voy a subir esto así me queda todo. Ahí va. ¿Sí? Bueno, fíjense, este enunciado, ¿sí? Este ejercicio así lo ha tomado Luciano ya varias veces. Esto de hecho desde el año pasado, ¿sí? No me acuerdo qué cuatrimestre, pero fue uno de los exámenes ya en esta modalidad virtual, ¿sí? Así que cuando yo les digo realmente esto lo toma mucho, ¿sí? Es por algo. A ver, acá está. Me parece que se va a cortar ahora. Sí, ahora igual se recorta, quedan 7 minutos. O sea, con 7 minutos lo arranco a hacer y después. O no, por ahí lo corto ahora si no se me corta la mitad. ¿Sí? Lo corto y se vuelve a unir y arrancamos este ejercicio. ¿Sí? A ver, justo antes de que termine el llamado anterior me preguntaron si la respuesta del ejercicio 7 está mal. La verdad que no lo tengo, de hecho yo. Después si quieren puedo probar a hacerlo. Pero si alguno de ustedes ya lo hizo y llegó a la respuesta de la guía, si puede confirmar si da bien o no. Bueno, acá dicen que da bien. O sea, la respuesta de la guía está bien, pero eh, fíjate que, no sé, no me acuerdo ahora quién fue el que lo preguntó, pero que no tenés que tomar abril, ¿sí? O sea, es hasta marzo lo que te da y de abril en adelante el resto. O sea, abril no está incluido. Bueno, pasamos a hacer esto entonces, ¿sí? Vamos a anotar los datos que nos da el enunciado. Entonces, Fernando, 16 años, deposita el 1 de enero de 2015 sus ahorros de 150.000 pesos en un banco que le ofrece una tasa nominal anual con capitalización bimestral del 25%. Su intención es dejar depositado el dinero durante 2 años para que cuando cumpla 18 pueda comprarse su primer auto, pero sin embargo, al cabo de 6 meses, Fernando recibe una herencia familiar y decide cambiar el auto que se va a comprar por otro más caro, ¿no? Y nos dicen, bueno, a esa fecha en que, digamos, ya voy a ir haciendo la línea del tiempo, ¿no? Así queda más claro. Entonces, vamos a trabajar con, no sé con qué vamos a trabajar, lo pongo en meses y de última lo cambiamos después, ¿sí? Eh, a ver, va a depositar la plata por 2 años, ¿sí? O sea que acá serían 24 meses. Acá en el momento cero deposita 150.000. Esto a una tasa con capitalización bimestral, ¿sí? Del 25%. Es decir, una J 360 sobre 60 del 0,25. Y si su intención es dejar el dinero prestado durante 2 años, bueno, pues lo pusimos acá. Dice que al cabo de 6 meses de efectuar la inversión, recibe una herencia familiar, por lo que decide cambiar el auto de esa compra. Es decir,
Cuando pasan 6 meses, recibe una herencia, entonces decide cambiar el auto que se va a comprar. ¿Sí? Dice, a esa fecha, o sea, a esa fecha sería la fecha que recibe la herencia, el Passat, que es el auto este que se va a comprar finalmente, tiene un precio de 850.000 pesos. De 850.000 pesos. O sea que el Passat a ver, el Passat en este momento estaba 850.000. ¿Sí? Y la inflación proyectada nos dice que es del 5%, 7% y 4% para el año 2015, 2016 y 2017. Esto lo puso el 1 de enero de 2015. ¿Sí? Acá vamos a poner por las dudas. 1 de enero del 15. Esto es 1 de enero, 31 de diciembre de 2015 o 1 de enero de 2016, cualquiera de los dos está bien. Y acá, bueno, vamos a poner 31 del 12 del 16. ¿Sí? Ahora, dice que la inflación proyectada es del 5, 7 y 4% para el año 2015, 2016, 2017. Sabiendo que Fernando podrá reunir el valor para comprarse el Passat y suponiendo que los precios de los autos se mueven igual que la tasa de inflación proyectada, hay que calcular el valor de la herencia. ¿Sí? Ahora, un par de aclaraciones que no hace, la única aclaración en realidad que no hace el enunciado. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos la herencia, si él no lo dice, nosotros la metemos dentro de esta operación. ¿Sí? Y me acuerdo del cuatrimestre este que lo tomó, que había que medio que después estaban discutiendo los chicos con Luciano, no me acuerdo al final si Luciano lo tomó bien o no, para los que no pusieron que se invertía de vuelta, digamos, para los que no pusieron que esto se invertía, lo dejaron como un valor suelto. Ustedes, ya habiendo visto lo que vieron hasta ahora de cálculo financiero, ya saben que la plata en un momento X no es lo mismo que la plata en un momento N, ¿sí? Entonces, la realidad es que ustedes ya deberían darse cuenta que no tiene sentido recibir una plata acá y dejarla congelada durante 1 año y medio, ¿sí? Claramente la tenemos que invertir para que no pierda su valor. Entonces, si uno lo dice, esta plata se mete acá en esta operación, ¿sí? Aclaro eso por las dudas, porque claro, si uno lo dice, pero bueno, es el único enunciado de todo lo que tomó que quizás no aclara alguna cosa, pero esto quédense tranquilos que está todo 100% claro. Acá no lo aclara, pero bueno, uno entiende a esta altura de cálculo financiero que esto lo vamos a invertir, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que nos dice es que tenemos que llegar a juntar la plata de lo que va a valer el Passat en este momento, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a valer el Passat en ese momento? Y bueno, no sabemos, pero sabemos que el Passat acá vale 850 y nos dan la inflación proyectada para estos años. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale el Passat al 31 de diciembre de 2016, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que llevarlo de acá a acá por la tasa de inflación de ese año y de acá a acá por la otra tasa de inflación. Entonces, ¿cuánto va a valer el Passat al 31 de diciembre de 2016? Bueno, el Passat, esto es una simple cuenta de interés compuesto, ¿sí? Fíjense, esto es indexación mezclado con interés compuesto, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el Passat valía 850.000 pesos, ¿sí? Y yo lo voy a tener que multiplicar por 1, o sea, más la tasa de interés, que en este caso tasa de interés, va a ser la tasa de inflación, ¿sí? ¿Qué tasa de inflación voy a usar? Alguno que me diga.
La Ahí, del por 5%. ejemplo, ese 5%, pregunta en el medio, ¿no? Ese Sí. 5% se toma como inflación proyectada de mitad de año en adelante para 2015, Está bien la o pregunta. tenemos que hacer una equivalencia de tasas. Bueno, ¿Qué está correspondería? perfectas todas las preguntas que acabas de hacer. La inflación proyectada, fíjate que dice, es para el año 2015, no para medio año 2015. ¿Sí? Así que ahí va la primera pregunta respondida, que es, la tasa es del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? O sea, 5% de inflación anual significa que lo que vos tenías, si vos tenías un valor el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, vale un 5% más. Como a mí no me dan una apertura mensual de esa tasa, ¿sí? Lo que se hace en este caso es hacer de cuenta que esa tasa fue constante durante el ejercicio. Es decir, hago equivalencia de tasas, ¿sí? Digo, bueno, si la anual fue 5%, ¿cuál tuvo que haber sido la tasa mensual, por ejemplo, para para llegar a ese 5% anual? ¿Sí? Ahí hago equivalencia de tasas, entonces puedo hacer equivalencia de tasas y pasarla ya sea a una mensual o a una semestral, lo que te quede más cómodo a vos, y lo resuelvo así. Otra opción que también me había preguntado alguien, no me acuerdo si me lo preguntaron en la clase pasada, por el grupo WhatsApp, por privado, la verdad es que no me acuerdo, pero ahí me lo preguntó, es, creo por el grupo WhatsApp. ¿Qué pasa si a mí me dan, o sea, ¿qué tengo que hacer? Si hacer equivalencia de tasas o poner la n en función, o adecuar la n como a mí me convenga. Cualquiera de las opciones es válida, ¿sí? Yo acá podría hacer equivalencia de tasas, como te acabo de decir, y pasar a una tasa mensual o semestral y resolver con eso. O puedo seguir mantener la tasa que me dan del 5%, ¿sí? Y entonces lo multiplico por 1,05, pero en vez de elevarlo a la 1, porque como no fue un año, fue medio año, lo elevo a 0. Ay, ¿qué hice? Pero está. Ay, qué boludo. Ahí va. Lo elevo a la 0,5 o un medio, ¿sí? Que sería medio año. Entonces, bueno, ya que lo puse acá por separado, no me dio mucho igual. ¿Sí? Va elevado a la 0,5. Entonces, con esto, fíjate, yo estoy teniendo esta tasa que es anual, que es para todo este año. Como esto estuvo nada más que medio año, lo elevo a la 0,5. Pero te repito, vos acá podrías haber pasado esta tasa de 5% a una mensual o una semestral, y en base a lo que hayas sacado, si sacaste semestral, acá pones 1, y sacaste mensual, acá pones 6. ¿Sí? Pero también tenés esta posibilidad de dejarla del 5% y elevarla un medio o 0,5. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé si queda una pregunta ahí perdida a la mitad, porque necesito varias juntas. Y, y bueno, después tengo que llevarlo con esto, con este 5%, yo lo llevo hasta acá, hasta la mitad. Me falta el año 2016, ¿sí? Entonces acá lo multiplico a después por 1,06, acá sí, elevado a la 1, ¿sí? 0,7 sería. Perdón, 0,7, tenés razón. No entendí por qué le he dado a la 1 y a la 1,5. Bien, fíjate esto. ¿Esto qué estamos haciendo para arrancar? ¿Qué es? Esto es la evolución del precio del Passat, ¿sí? A vos te dice que el Passat, el día que recibiste la herencia, que es acá, en este momento, el Passat valía 850.000 pesos, ¿sí? Y también te dicen que vos, el monto que vas a llegar a juntar con la operación que hiciste, es igual al monto que va a valer el Passat al 31 de diciembre de 2016. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es averiguar cuánto va a valer el Passat al 31 de diciembre de 2016 para después poder averiguar bien cómo fue mi operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para averiguar cuánto vale el Passat al 31 de diciembre de 2016? Bueno,
fíjate que dice que los precios de los autos se mueven igual que la tasa de inflación proyectada. Entonces, él pasa que en junio del 2015, él pasa que en junio del 2015 valía 850.000, fíjate que va a aumentar su precio según estas tasas hasta acá, usándole el 5% anual, y hasta acá, usando la del 7%. Esa tasa la saco de acá, ¿ves? Fíjate que estas tasas son anuales, porque 5% es la tasa anual que hubo, la inflación que hubo en el 2015. Si en el 2015 hubo un 5% de inflación, sí, acordate, la inflación es como si fuera una tasa de interés, quiere decir que lo que el 1 de enero de 2015 valía, no sé, 100 pesos, el 31 de diciembre de 2015 vale 105, ¿sí? Aumentó un 5%. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está puesto el 1 de enero de 2015, que va hasta el 31 de diciembre de 2016 hasta acá, yo tengo que entonces ajustar por esa tasa. Pero fíjate que estos 850 no están al 1 de enero de 2015, están al 30 de junio. Entonces lo tengo que ajustar solo medio año, ¿sí? Como esta tasa es anual, yo acá no pongo 1, porque si no es como que lo estoy ajustando un año. Como esta tasa es anual, y esto lo tengo que ajustar desde junio hasta Perfecto. diciembre, pongo medio. Sí, sí. Y después lo Perfecto, tengo lo que entendí. llevar de acá hasta acá. Y ahí, como si es un año entero, pongo el 7% a la 1, ¿sí? Genial. Perfecto. Ahora, con esto ya llegamos al resultado de cuánto vamos a juntar con la operación. ¿Sí? Lo voy a escribir así, queda 100% claro. Vamos a llegar a 231.960,17. ¿Sí? Esta es la plata que vamos a juntar. Entonces, esto que es lo que vale el paso hasta el 31 de diciembre de 2016, es a su vez lo que vamos a juntar con la operación. Entonces ahora no es nada más que reemplazar como si fuera un ejercicio de interés, ya todo lo que es indexación, digamos, termina acá. Ahora pasamos a un ejercicio común y corriente de interés compuesto, en el que nos dicen, si queremos llegar a un capital de 931.000 pesos, invirtiendo 150.000 el 1 de enero de 2015, y haciendo ¿cómo se dice? Depositando una X cantidad de platas pasados 6 meses de la operación a tal tasa de interés, bueno, ¿cuánto tiene que ser la plata que deposites? Y listo. Entonces, acá lo que me termina quedando es lo siguiente, es decir, yo tengo que llegar a 931.960,17. Y yo eso llego con los 150.000 que deposité en momento cero, que, fíjense, bueno, segundito, antes de avanzar, porque yo tengo una J, ¿sí? Esta J, acuérdense, esta es la tasa que pacté, no me sirve así, tengo que pasarlo a una tasa efectiva, ¿sí? La paso a una I60, ¿sí? Como ya estamos sobre la hora, no le voy a hacer el pasaje de tasa, pero bueno, ustedes a esta altura me imagino ya lo tienen más claro, pero última después si no les da lo mismo, pregunten, pero les tiene que dar esto, el pasaje de tasa, ¿sí? Entonces ahora sí, sabiendo que la tasa que pacté es del 4,16% bimestral, ¿sí? Yo puedo, ahí que esto es lo que había puesto antes, ahora sí, digo 1,0, ¿cuánto era? 4, 1, bueno, este 6 es periódico, si lo pongo así. Y acá está o sea, esto es lo que hubiésemos llegado sin tener en cuenta la herencia, ¿sí? O sea, bueno, esto es si yo lo que ponía acá en el momento cero, es lo que yo ponía en el momento cero, cuánto terminaba juntando pasados 2 años. Pero a esto le tengo que sumar, como yo le dije, la herencia que recibí, que, como les aclaré, no lo dice enunciado, pero ustedes que saben de cálculo financiero lo tienen que presuponer, que es que esta herencia que recibo también la invierto en esto, porque si no es como que me queda colgado 1 año y medio y pierde valor. Entonces, Fran, sí,
Perdón, consulta. ¿No lo tengo que elevar Sí, a la está por 3? hacer eso. Esto, perdón que me lo olvide, ¿sí? Fíjense que esto va elevado a la 12, no a la 3. Porque esto es tasa bimestral, es decir, cada 2 meses. ¿Sí? Fíjense que a mí lo que me daban era acá una J 360 sobre 60, entonces yo lo pasé a una I60. La I60 es bimestral, 2 meses. ¿Sí? Entonces, 2 años tiene 12 bimestres. ¿Sí? Y ahora sí, sigo. Esto es lo mismo, va también por 1,041666, ¿sí? Pero acá, en vez de elevar a la... Oh, otra vez hice lo mismo. Acá, en vez de elevar a la 12, como hice antes, ¿sí? Tengan en cuenta que hay 6 meses, es decir, 3 bimestres, que no corrió esto, ¿sí? Porque esto lo deposité en junio, el primero de julio de 2015, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, acá que puedo ver la línea de tiempo, acá estos 150 están 24 meses, que serían 12 bimestres, y esto está depositado acá, entonces son 18 meses, que serían 9 bimestres, ¿sí? Si ustedes no ponían que esto se invertía, al igual que los 150.000, en realidad lo que iba a pasar es que acá le iba a quedar más X, pero no iban a estar la X multiplicándolo por todo esto, sin que sea la discusión que hubo del Tengo cuatrimestre. una pregunta. Sí. ¿Cómo llegaste a esa tasa, tipo al 1,041? Esto es una tasa bimestral que sale, fíjate que el Perdón, no había ejercicio visto me eso. decía capitalización bimestral del 25%, tasa nominal con capitalización bimestral del 25%, entonces te da la J esta 360 sobre 60, del 25%. Entonces tenés que pasarlo a una efectiva para poder trabajar. Y sí, ahora acá al final me pregunta, esta tasa del año 2017 del 4% en realidad está hecha para despistar, ¿sí? No la tienen que tomar, porque el que viene medio flojo me ha pasado, la ve y como está ahí en el enunciado lo quiere usar. Entonces, por ahí, esto, perdón, no estaba acá, el precio del PASAT. El precio del PASAT me lo hacían bien, pero además después lo multiplicaban por 1,04. Y no hacía falta, porque no iba el 31 de diciembre de 2017 esto, iba hasta el 16, ¿sí? O sea que este 4% que me da acá el enunciado estaba, digamos, para extra, digamos, no me sirve para nada. ¿Sí? Entonces, bueno, hago esta cuenta y debería llegar a que la X, o sea, es decir, la herencia que recibí fue de 475.872 pesos, ¿sí? Entonces, con esto termina el ejercicio este del parcial, ¿sí? Este, como les digo, lo viene tomando seguido, sé que le gustó, así que también súper recomendado que se lo estudien, ¿sí? Bueno, si hay alguna duda me la hacen y si no ya terminamos la clase. Fran, ¿tenés a mano algún ejemplo de cómo puede llegar a tomar progresiones? Nada más el enunciado, porque no sé si lo toma como la guía o si pueden meter algo más. Progresiones. Mira, te digo, acá tengo uno justo a mano. Dice, se conoce que la suma de los primeros 47 elementos de una progresión geométrica con razón igual a 0,9 es igual a 69.505,1247. Determine la suma de los primeros 48 elementos. Ahora, si lo tengo acá en el... ¿Esto qué es? Primer cuatrimestre 2018. Acá está. A ver. A ver. Fíjate, ahí saco una captura de pantalla y lo pego en el Paint, si lo ven. Ahí.
Bueno, fíjate es esto de acá, ¿sí? Este ejercicio 2, ¿sí? Esto es lo que, digamos, le tomó, por ejemplo, de progresiones en ese año. Y generalmente suele ser cosas así, no es nada muy complejo, sino que es nada más que esto, ¿sí? No sé si ya sacarle si la última foto, si no, captura pantalla y así ya te Sí, queda. sí, buenísimo, gracias. Fíjate que no es nada complicado, creo que lo van a poder hacer. Ya, si quieren, pueden hacerlo y me dicen si tuvieron problema o no, y cualquier cosa si tuvieron problema, yo después les explico por el grupo. Si querés anotarte ahí, esto les debería dar, ya te digo. Este ejercicio era el 2. Les tiene que dar 69.554,61. ¿Sí? ¿Ya te van a anotar? Sí, sí, gracias. Bueno, de nada. Entonces fíjense de hacerlo y si les da eso o no. Pero fíjense que no es nada muy diferente a lo que podría llegar a poner la guía. No sé si en la guía era un ejercicio así, pero bueno. Así que, bueno, se los escribo en el chat lo que tiene que ver, así queda más claro. Les tiene que dar, a ver, ya les digo, 69.554,61. Así les tiene que dar, ¿sí? Ahí se los manda en el chat. Así que bueno, si no hay más dudas respecto a este ejercicio que acabamos de ver, ya terminamos acá, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten, aprovechen el grupo WhatsApp. En Facebook pueden buscar las consultas que se hayan hecho en cuatrimestres anteriores. Y si hay alguna cosa que esté trayendo problemas, que nadie tiene la respuesta, intervengo y les doy la mano, ¿sí? Así que bueno, si no hay más dudas, buen fin de para todos y nos vemos el jueves que viene en el examen. Chao, gracias. Chau, Chao, chau. gracias. Chau. Chao, Chao, gracias.